El texto de nuestra meditación es el texto del Evangelio que les leí en Mateo capítulo 7, versos del 1 al 13. Que el Señor resucitado y ascendido a los cielos nos ayude a meditar en su palabra. Amén. Déjenme empezar mi mensaje esta mañana preguntándoles, ¿cuáles son sus tradiciones personales? ¿Sus hábitos personales? ¿Cuáles son sus hábitos familiares? Las cosas que hacen, las cosas que tienen que hacer, sus tradiciones. Por ejemplo, una de las tradiciones más distinguidas en las familias cristianas es que el día de la Nochebuena, así como el día de Navidad, a la Nochebuena del 24 de diciembre y el día de la Navidad, nos reunimos y hacemos una cena, y depende de su tradición familiar, ya sea la Nochebuena abren sus regalos o el día de Navidad lo hacen. Esa es una tradición, esa es una costumbre, es un hábito familiar. ¿Cuáles son otras de nuestras costumbres? Podríamos decir aquí en los Estados Unidos que el día 4 de julio nos reunimos muchos de nosotros con nuestros familiares para una carne asada, un asado, como decimos. Y es una manera de festejar, es otra tradición. ¿Cuáles son sus tradiciones familiares? Tal vez desde el punto de vista religioso tengamos la costumbre, la tradición de venir a la iglesia los domingos en la mañana. Y esa es una tradición que, si hemos crecido en la iglesia, se nos ha enseñado porque nuestros padres así lo hicieron, y a su vez nuestros padres probablemente la recibieron de los que son nuestros abuelos, los padres de ellos, quienes a su vez, si son de tradición cristiana, recibieron esta tradición, este hábito de venir a la iglesia todos los domingos en la mañana de generaciones anteriores. Esas son las tradiciones. Hoy en día también desde el punto de vista religioso tenemos la tradición de seguir un orden, un patrón, un formulario de nuestros oficios. Le llamamos nosotros liturgia, orden público de la palabra de Dios. Esa es una tradición. ¿Cuáles son nuestras tradiciones familiares y cuáles son las tradiciones religiosas que tenemos? ¿Son ellas buenas o son ellas a la larga pesadas? Es decir, probablemente pudiera ser que nos saben insípidas, sin sentido, las hacemos solamente porque las tenemos que hacer. Y nos olvidamos de la esencia de hacer, por ejemplo, una liturgia, de tener un orden bien estructurado, cuyo enfoque es solamente darle la gloria a Dios. La tradición de la liturgia que hemos recibido en nuestra iglesia no es mala, pero puede transformarse en algo que pudiera a la larga ser insípida. Una de las cosas que yo al crecer como miembro de la iglesia luterana, supe acerca de cómo veían otros la iglesia luterana. En una clase que tuve, una maestra dijo, bueno, a ver, quiero que me digan ustedes cuáles son sus tradiciones religiosas para analizarlas aquí nosotros todos.
Y bueno, cada quien dijo sus tradiciones, algunos dijeron metodistas, y como era en una clase más que todo de hispanos, la mayoría contestó que eran católicos romanos, pero había uno que otro que no era de esa tradición, como yo. Y cuando llegó mi turno, me dijo, ¿usted qué es? Y digo, pues yo soy de la iglesia evangélica luterana. ¿Y qué es lo que hacen los luteranos? Y ya les dije a la edad de 12 años que pudiera yo haber dicho. Y bueno, entonces dije, pues tenemos una tradición de ir a la iglesia, tenemos un orden. Ah, sí, dijo la maestra, ustedes los luteranos, dijo, son muy fríos. Son muy fríos. Yo no entendía qué quería decir con eso ella, pero quería decir que no tenemos a veces la chispa, no tenemos el entusiasmo, no parece que pudiéramos nosotros tener una vida espiritual muy visible, así como otros. Bueno, yo me quedé pensando en eso de que nosotros luteranos somos fríos. Y pudiera ser que algunos de ustedes cuando van a otros lugares o saben de otras tradiciones, vengan a decir, bueno, comparando la nuestra con las demás, nosotros somos de veras quizá no expresivos, somos espirituales, pero no expresamos mucho nuestra fe, nuestra vivencia cristiana. No la articulamos mucho en palabras propias, nos refugiamos en la liturgia, para eso está. Y eso a veces, hermanos y hermanas, se puede convertir en una tradición que puede ser y resulta fría para muchos. Cuando, sin embargo, entendemos bien la liturgia que ha perdurado por siglos y que nos han venido enseñando nuestros antepasados cristianos, cuando nosotros la estudiamos, la saboreamos y vemos que está bien articulada, bien estructurada en torno a la palabra de Dios y para darle toda la honra y gloria a Dios, entonces podemos aprender lo que es la esencia. Y es a donde yo quiero llegar, a la esencia de nuestra espiritualidad, de nuestra fe, quizá no tengamos que nosotros expresarla de una manera entusiasta o de una manera muy visible, pero sí comprensible, sí que nosotros podamos decir, ay, esta mañana Dios me sirvió un banquete formidable. Y eso es a donde apuntamos. En realidad, Dios nos sirve domingo tras domingo un banquete formidable. Y a veces lo da ese banquete en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, como una expresión viva de la palabra, como una expresión visible de la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos, guiados por el Espíritu Santo, a esta esencia, entonces salimos fortificados, somos alimentados. Dios nos da su poder a través del perdonarnos y declararnos una vez más, somos hijos de Él. Somos de Él. Pero ¿qué pasa con las tradiciones? Jesús se enfrentó a las tradiciones. No es que Jesús estuviera en contra de las tradiciones. Lo que Él estaba haciendo era señalar la falta, la carencia, la pérdida de la esencia que yo estoy mencionando de tener sustancialmente la palabra de Dios en medio de toda la
expresión de alabanza litúrgica o no litúrgica. ¿Qué es lo que estaba observando Jesús? Jesús estaba observando que las tradiciones de la gente en aquel entonces se habían convertido en mandamientos. Y los exhibían y enseñaban a aquellas personas como si fueran mandamientos de Dios. Y entonces ahí es donde Jesús pone el dedo en la llaga. Dice, no, señores, el lavarse las manos después de entrar a la casa, de haber ido al mercado o cualquier otra cosa allá en la calle, después de entrar, no necesariamente Dios mandó que se lavaran las manos. ¿Dónde está eso? Ustedes, ese es un ejemplo muy notable de que Jesús está no en contra de las tradiciones, sino de las enseñanzas que se hacen tradicionales y que son presentadas como palabra de Dios o como el evangelio que trae la gracia y el perdón de Dios. Eso sí es un absoluto no para Jesús. No dice en ningún lugar en la Escritura que se deben de lavar las manos después de estar en la calle al entrar a sus casas. Es una costumbre. Y es una buena costumbre. Pero no es un mandamiento de Dios. Traduzcamos eso hoy en día a nuestro propio ambiente eclesiástico aquí congregacional de El Buen Pastor. En ningún lugar del mundo o de la Constitución del Buen Pastor tenemos que seguir la liturgia o el himnario culto cristiano. En ningún otro lado de nuestra manera de gobernarnos hemos dicho que tenemos que seguir y cantar himnos única y exclusivamente del himnario azul, cantar al Señor. Pero si nosotros queremos hacer eso un mandamiento, entonces chocamos en contra de Jesús. Y yo no quiero estar en contra de Jesús, porque siempre voy a perder en contra de Él. No hay manera de argumentar. Igualmente, si decimos, bueno, solamente otros himnos que sean muy entusiastas hasta que nos hagan bailar son los buenos. ¿Dónde en la Sagrada Escritura está escrito eso? En ningún lugar. Ahí estamos perdiendo la esencia. Cuando imponemos nuestros criterios, cuando hacemos prevalecer nuestros puntos de vista, cuando decimos mi opinión es la que vale. Cuando uno dice, yo digo que se debe de hacer así porque así se debe de hacer. Si chocamos en contra de la palabra de Dios, estamos mal. Muy mal. Y en ocasiones hemos estado mal. Ciertamente nosotros. No me refiero a uno a otro en particular, sino en nuestra manera de pensar. Cuando olvidamos la esencia de la palabra de Dios, que es amor, la esencia de la palabra de Dios que se transmite por medio de su gracia, de su amor, de su perdón.
de la aceptación que Él nos tiene. Eso es el corazón de la palabra de Dios, que Jesús viene a ofrecerse a cambio de todas estas nuestras opiniones. Y nos dice, tus opiniones no son verdaderas o válidas completamente. Son buenas quizá, pero no son absolutamente perfectas. Yo las hago perfectas en la cruz. Permíteme traer esas opiniones. Permíteme traer tus puntos de vista que tú consideras buenos, pero que son malos, porque olvidan la esencia de la palabra de Dios. Y permíteme morir por ellos. Y en la cruz, entonces Dios en Jesucristo sepulta todas nuestras tradiciones, que no son, en efecto, la esencia de la palabra de Dios. Eso le llamamos, hermanos y hermanas, pecado. Desobediencia, rebeldía en contra de Dios, obstinación frente a la palabra de Dios. Debemos nosotros someternos a ella, volver a tomar la esencia. Y Jesucristo nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos tergiversar la palabra de Dios y convertir nuestras tradiciones en palabra de Dios, en algo que es meritorio. Y Él da el ejemplo. Dice el mandamiento número 4, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y honrar quiere decir que debemos nosotros de cuidar, de no hacer enojar a nuestros padres, de hacerles la vida lo más confortable posible, etcétera, etcétera. Entre ellas el bienestar económico o para que se mantenga en nuestros padres cuando llegan a una edad de necesidad de mantener o de cuidarlos más y hacerlo. Pero si decimos, no lo puedo hacer porque tengo que dar el diezmo, porque tengo que dar el cobián, como dice aquí nuestra versión de Reina Valera, quiere decir nuestra porción del ingreso que Dios nos permite tener, no puedo canalizar más ayuda a mi papá, o a mi mamá, o a mi abuelo, o a mi abuela. Tengo que mantener eso porque, ¿saben qué? Es de Dios. Es mi ofrenda a Dios. Si hacemos tal cosa, entonces Jesús tiene una palabra muy grande para nosotros hoy. Y la dice a los fariseos y a los escribas. Hipócritas. Una palabra bastante fuerte que nos dirige Jesús a nosotros. ¿Podemos nosotros argumentar en contra de Él cuando hemos hecho de nuestra tradición de administrar el dinero conforme a nosotros lo vemos mejor, aún sobre el mandamiento de Dios y aún sobre olvidar a nuestros antepasados, nuestros padres y abuelos? Dios en Jesucristo tiene una respuesta muy grande si pensamos así. Y debemos de tener cuidado. Por eso les decía yo a ustedes, estar en contra de Dios, estar en contra de Jesús es una cosa muy fuerte. Y siempre vamos a salir perdiendo porque somos nosotros los que desobedecemos, somos nosotros los imperfectos. Él está siempre bien. Y su bienestar y su bondad es para nosotros también. Para que vengamos a Él a disfrutar de la esencia que Él nos da en la cruz, su perdón, su amor, su gracia y su aceptación. Armados con esta poderosa
palabra de Dios que se expresa en el amor en Jesucristo, armados y equipados con la gracia de Dios y con la guía del Espíritu Santo, podemos transformar nuestras vidas. Dios nos puede limpiar, Dios nos puede volver a poner en la senda correcta, en la tradición correcta, si ustedes quieren llamarle así. Y lo hace porque Él quiere eso para nosotros. Hermanos y hermanas, caminemos en la tradición de Jesús. Amén. Vamos a cantar ahora. Vamos a cantar ahora el canto que viene impreso en el boletín, Divino Compañero. Mientras que levantamos nuestras ofrendas.